Audi Castañeda y Andrés Contreras presentan Pragmática y Sociolingüística en América, un espacio para discutir y analizar los aspectos más importantes abordados en la asignatura Factores Psicológicos Sociales y Lingüísticos EAL, como parte de la Maestría en Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Estimados escuchas, querida Audi, reciban un cordial saludo desde la capital del Ecuador. Igualmente, reciban nuestros escuchas y estimado Andrés un caluroso saludo de mi parte desde Caracas, Venezuela, acortando distancias gracias a los grandes avances tecnológicos en las comunicaciones. Hoy abordaremos temas muy interesantes en nuestro podcast, desde la perspectiva de la sociolingüística, respecto a la enseñanza de otras lenguas, la influencia de la lengua y cultura de origen, sobre todo en los casos de bilingüismo en contextos derivados de las migraciones. Sí, en efecto, Audi. De hecho, comenzaremos abordando el artículo cuya autoría es Caballero y Cuadrado de 2007, titulado La sociolingüística y la enseñanza de la lengua y la cultura de origen, así como la ponencia dictada por Corros en el Congreso de ACL 2005 acerca de los aspectos pragmáticos, sociolingüísticos e interferencias culturales en la lengua L en Estados Unidos. ¿Qué te parece, Andrés, si comenzamos? Por supuesto, Audi, cuando quieras. Caballero y Cuadrado nos dejan reflexiones muy valiosas para quienes como tú y yo nos dedicamos a la enseñanza de lenguas. El más importante, que pareciera de lugar común, es que debemos considerar las comunidades y los entornos socioculturales concretos en los cuales se desenvuelven nuestros estudiantes, pues en los casos de migrantes es evidente que traen consigo un acervo lingüístico y cultural que tal vez difiera bastante del contexto escolar. Estos autores se refieren al entorno familiar como el lugar de la lengua y la cultura de origen, mientras que el entorno externo al familiar contiene la lengua y la cultura de acogida. Ante esto, mi estimado Andrés, ¿qué opinas? ¿Se trata de que el migrante se asimile al contexto de acogida? ¿Estaremos hablando de asimilación a una nueva cultura o de ampliar horizontes lingüísticos y culturales? Los partidarios de la asimilación argumentan, según Caballero y Cuadrado, la necesidad de fomentar una identidad cultural, una unidad social y política apoyados en el hecho de que los ciudadanos de un país son educados en una lengua mayoritaria, por ejemplo, el inglés en los Estados Unidos. Pero quienes apuestan por una postura contraria y favorecen la biculturalidad sostienen que se lograrán mejores aprendizajes si se toma en cuenta la lengua de origen. Además, se acelerará su desarrollo cognitivo y, muy importante, se suavizará el impacto cultural y lingüístico que sufren en el proceso de transición de casa a la escuela, por un lado, y por el otro, contribuirá a tener una imagen de sí mismo mucho más positiva. Muy interesante. Sí, a fin de cuentas, las investigaciones más recientes sobre el tema del bilingüismo sustentan la idea de que aprender otras lenguas aporta beneficios al abrir nuevos horizontes para la comunicación efectiva en el país de acogida. Además, y muy importante, tomar en cuenta el contexto de origen del aprendiz contribuye a una mejor disposición a aprender nuevas lenguas, para ampliar las capacidades de expresión de sentimientos, ideas, pensamientos, a modo de intercambio. Y por cierto, los temas de identidad y autoestima son en extremo fundamentales para el desarrollo de la persona. Bueno, Audi, los autores de hecho mencionan y ofrecen descripciones sobre la enseñanza del español en un país por tradición receptor de migrantes de todas partes del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Podemos resumir estos argumentos? Sí, claro. Te refieres a los aspectos pragmáticos en la enseñanza del español como lengua extranjera en los Estados Unidos. Para comprender esto, es importante que nuestros oyentes sepan un poco sobre qué es la pragmática, como rama de la lingüística que se centra en estudiar la influencia del contexto en la interpretación del significado de un mensaje, tomando en cuenta todos los aspectos que trascienden los meramente lingüísticos y que pueden condicionar el uso que le damos al lenguaje. En este sentido, se dice que los interlocutores poseen información pragmática, entendiendo como tal el conjunto de conocimientos, creencias, supuestos, opiniones de un individuo en una interacción oral concreta. Añadir un punto de vista pragmático de la enseñanza de una L2 a las otras competencias nos permitirá dar cuenta del papel que las normas sociales y culturales cumplen en la selección de las formas lingüísticas usadas en la realización de las funciones comunicativas.
En este sentido, la pragmática transcultural comparativa, como su propio nombre indica, de las realizaciones de diferentes actos de habla, puede proporcionar mucha ayuda para el desarrollo pragmático de los actos de habla de los estudiantes de español. Además de los aspectos pragmáticos están los sociolingüísticos, que se refieren a la interconexión entre los aspectos sociolingüísticos, pragmáticos y culturales en la didáctica del español, mucho más evidente cuando se enseña como segunda lengua a estudiantes estadounidenses. En efecto, Estados Unidos es un territorio fascinante por las numerosas lenguas y culturas que allí se pueden encontrar. De todas las lenguas que se hablan en el país, después del inglés, el español es la más numerosa. Audi, esto que mencionas hace que sea un país muy rico culturalmente, pero a raíz de ello se desprenden diferentes aspectos pragmáticos, interculturales y sociolingüísticos que dan cabida a malentendidos culturales. ¿De qué tipo de malentendidos hablamos aquí? En su mayoría se intentan abordar los malentendidos no verbales, entre los que vale recalcar los malentendidos proxémicos, los cuales según Corros no se tratan en los manuales de L, con lo que le niega a los estudiantes el contenido cultural tan necesario para afrontar las diferentes situaciones comunicativas del día a día. Cuando hablas de malentendidos proxémicos, ¿te refieres a los gestos, signos u otras maneras de comunicación diferentes a la verbal? Exacto. Aquí se incluyen no solo las competencias comunicativas individuales, sino la forma en la que las normas sociales y culturales sobre el espacio limitan o condicionan estas competencias. De ahí la importancia de los aspectos sociales y culturales, ya que lo que puede ser aceptado en una sociedad relacionado a comunicación no verbal, en otra puede ser hasta ofensivo. Esto está muy ligado a las interferencias culturales, ya que para comunicarnos correcta y eficazmente en un idioma no es suficiente con la adquisición de un sistema lingüístico, sino que es necesario que seamos competentes culturalmente, con todo lo que ello implica. El conocimiento de la información pragmática, social, situacional, geográfica, además de los sistemas de comunicación no verbal, es decir, su cultura. Qué interesantes planteamientos los que se proponen con relación a este tema tan controversial hoy día, cuando el aprendizaje de las lenguas ya está tomando el sentido social y pragmático que amerita. Sí, con esto se reivindican las relaciones e interdependencias entre la adquisición de la competencia cultural, la competencia pragmática y la competencia sociolingüística, cuando se aprende una lengua extranjera, para estudiantes migrantes, ya sea que se les trate como estudiantes de inmersión o estudiantes de herencia. En cualquier situación de bilingüismo, el estudiante es lo más importante y siempre hay que considerar todos los aspectos intrínsecos del mismo, su background, cultura, historia, para así poder generar un lazo entre lo que ya conoce y lo que quiere conocer. Tal como plantea Corros, generar este material de referencia propuesto en su ponencia daría luces a los docentes que afrontan este tipo de situaciones en los salones de clases y a su vez ayudaría al estudiante a enfrentar situaciones de la cultura asociada a la L2, a las cuales normalmente desconocería por ser ajeno a la sociedad en la que se introduce. Bien, estuvimos presentando un episodio más de Pragmática y Sociolingüística en América. Muchas gracias a nuestros escuchas y por supuesto de mi parte, gracias Andrés. Estamos en contacto. Por favor, no se olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Hasta luego. Muchas gracias por su atención y esperamos que nos escuchen en una próxima entrega.